A nivel mundial se conoce sobre la historia de la conquista de América, un hecho que tuvo éxito en gran parte a la viruela, traída por los conquistadores de la península ibérica. Sin embargo, una vez decidían volver a Europa, no eran los únicos que iban con el botín de la conquista. No lo sabían, pero muchos de los soldados estaban llevando la sífilis, una bacteria que actualmente forma parte de las enfermedades de transmisión sexual más antiguas del mundo. Las ETS siempre estuvieron presentes en la historia humana, pero no se llegó a un nivel de conciencia hasta que apareció el VIH-Sida, un virus que no pudo ser contenido a finales del siglo XX, afectó a millones en el mundo y fue asociada de forma maliciosa hacia la comunidad LGTB. En Santa Cruz se reportó el primer caso de este virus en 1984, 4 años después de su descubrimiento en Estados Unidos. Desde 1984 hasta 2020 se han identificado 27.913 casos de VIH-Sida en el sistema de salud boliviano, por lo que desde el gobierno central, con el apoyo del Fondo Mundial, se manejan campañas para reducir el número de casos positivos y el fomento del uso del preservativo. ¿Pero será suficiente para combatir estas pandemias? En 2007, la Fundación Igualdad comenzó a trabajar con el objetivo fundamental de lograr la equidad legal y social para la población LGBT. El inicio en la ciudad de Santa Cruz, y actualmente Igualdad dirige los centros comunitarios en el Eje Troncal y otras ciudades. También administra las unidades móviles de prevención para dar respuesta al problema del VIH-Sida. La población LGBT en Bolivia y en muchas partes del mundo vive con el estigma de las ETS. ¿Pero qué son? Lo que pasa es de que las enfermedades que se contagian no necesariamente tiene que haber un contacto estrecho. Las enfermedades que se contagian pueden estar a distancia, como una gripe, como el COVID, por ejemplo, que no necesitan estar en un contacto estrecho. En cambio, en las enfermedades de transmisión sexual tiene que haber ese contacto estrecho, hablando de enfermedades de transmisión a través de las relaciones sexuales. Por eso es de que se llama enfermedades de transmisión sexual. Este es un argumento asociado al estigma. Es bastante utilizado por grupos conservadores que rechazan a esta comunidad. Dentro de la población LGTB, se debe resaltar a una población clave que podría considerarse más expuesta: gays bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres y transexuales. A diferencia de la comunidad lesbiana, las relaciones sexuales sí pueden ser más riesgosas y contraer una ITS. Incluso dentro de la población clave existe un alto nivel de desinformación y estigma. Muchas personas quedan sorprendidas cuando se escucha la diferencia entre el VIH y SIDA. El VIH es un virus de inmunodeficiencia humana. Es el responsable de propagarse por todo el cuerpo, creando copias de sí mismo para poder llegar a una nueva persona. Este proceso debilita el cuerpo y baja las defensas, causando que eventualmente la persona entre en la etapa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocido como SIDA. Pero ¿cuáles son los riesgos de la desinformación? Si salimos afuera, los jóvenes muchas veces no tienen esa información de lo que es una ITS, de lo que son los síntomas, lo que es el periodo ventana para el VIH, cuánto tiempo tiene que pasar de un contacto sexual para poderse realizar las pruebas. Entonces, sí hay mucha desinformación afuera para poderse realizar una prueba y para poder hacer la detección de una enfermedad de transmisión. Existen grupos organizados que también son financiados, como los que se llaman Con mis hijos no te metas, ¿no?, que coartan de alguna manera el que se pueda instruir en educación sexual y reproductiva de manera abierta en los colegios o los espacios académicos, y de la misma manera instruir acerca del tema de diversidades sexuales y genéricas, ¿no?, a título de que se va a adoctrinar a los estudiantes. En Bolivia, lamentablemente, las cifras van incrementándose, pero van pasando del rango etario que eran las personas adultas mayores. La mayor parte de las personas con transmisión de VIH está ubicada entre los 15 y los 30 años. Entonces, cada vez la población más joven es la más afectada
por las transmisiones del VIH y las infecciones de transmisión sexual. Lo que pasa es que también ya los métodos de prevención convencionales no son suficientes. Los escenarios de prevención se han trasladado a las plataformas digitales. Entonces se tiene que afrontar otro tipo de estrategias que tienen que ser de alguna manera acordes a la realidad que estamos viviendo. Ahora la ley 3729, que es la ley integral de atención a personas con VIH, está pasando un periodo de reforma. La senadora Virginia Velasco es a través de su comisión que tiene el tratamiento de esta ley para promulgarla con las correcciones que se está haciendo. Y bueno, una normativa como tal a nivel nacional tiene que impulsar el Ministerio de Salud, pero con estos espacios de descentralización que estamos haciendo de los CETEVIRES, que son los centros donde se atienden a las personas con VIH, también a las trabajadoras sexuales, se están desconcentrando con el SUS hacia la atención desconcentrada, valga la redundancia, con el SUS. Entonces, habría que incidir de manera más efectiva, no en el gobierno central, sino en los gobiernos departamentales y en los gobiernos municipales para que se hagan cargo de la estrategia en salud y la prevención en salud sexual y reproductiva. Bolivia no cuenta con un sistema propio de prevención. Por el momento está sujeta a apoyo internacional. ¿Cómo se puede afrontar el incremento de los casos de ITS y ETS? No existe mucha información en el personal de salud en diferentes centros, ¿no? Médicos, ya sea de la banca privada o de la banca estatal. Entonces no hay mucha información y el buen trato para estas poblaciones. Por ejemplo, a las mujeres trans reciben mucha discriminación, los hombres trans también. Entonces es necesario poder tener personal que esté capacitado para poder atender a estas diferentes poblaciones con las necesidades que ellos necesitan, ¿no? El Fondo Mundial brinda diferentes recursos a todo el mundo y nosotros como país nos vemos afectados por esta pandemia que es el VIH, ¿no? Y también nos vemos afectados por la desinformación que existe. Es por eso que el Fondo Mundial se enfoca en países en desarrollo, los cuales necesitan estos recursos, ¿no? El Fondo Mundial, por ejemplo, a nosotros como Bolivia nos apoya con los diferentes centros comunitarios, con las diferentes actividades y atenciones de prevención primaria, prevención secundaria, ya que el Fondo Mundial también tiene una pequeña cantidad en el país que brinda los medicamentos para las personas que viven con VIH, ¿no? Es por eso que el Fondo Mundial, a través del receptor principal, que es el PNUD, nos apoya a nosotros como subreceptores, que somos la Fundación Igualdad, que ya estamos ejecutando el proyecto casi desde el 2016. Entonces vamos experimentando. Tenemos varios centros comunitarios abiertos a nivel nacional, varias unidades móviles y demás estrategias con las cuales trabajamos, ¿no? Para la población LGBT como tal. De hecho, yo pienso que se tiene que hacer incidencia a nivel del Ministerio de Salud, las alcaldías, las gobernaciones, para que estos organismos o entidades territoriales de base, ¿no?, se hagan cargo de los presupuestos asignados a la prevención en salud primaria, ya que todos estos esfuerzos en Bolivia se lo hacen únicamente la cooperación internacional, en este caso el Fondo Mundial, a través de los centros comunitarios y otras estrategias de pares que buscan garantizar la prevención en salud primaria. Como tal, el gobierno tiene un poco desatendido, no obstante que hay partidas presupuestarias en las gobernaciones, en los municipios, en algunos departamentos que tienen la asignación para la prevención en salud primaria. Existen diversas formas de prevenir el aumento de casos en Bolivia y en el mundo. La primera línea es el hogar. Pese al avance de la sociedad, en Bolivia aún es un tema tabú para muchas familias que prefieren no hablar sobre sexualidad con sus hijas e hijos. Planes de educación sexual en las escuelas. Principalmente se evita hablar del tema en colegios de convenio con una orden religiosa. Esto no ayuda a los jóvenes a tener un entendimiento correcto de su futura vida sexual. El uso del preservativo es la medida de prevención por excelencia en casi todo el mundo, pero pese a existir una amplia variedad de marcas y precios, muchos jóvenes optan por no utilizarlos. Finalmente, un tema que se está haciendo presente en Bolivia es la implementación del PrEP. ¿Qué es el PrEP?
es para prevenir la transmisión. Entonces, la PrEP se toma antes de un contacto sexual de riesgo que tienen. Se tiene que tomar todo el frasco, que son 30 pastillas, por lo menos 28 días, para que les pueda cubrir la transmisión. La PEP se toma como post-exposición después de alguna relación de riesgo. Es la misma medicación, pero el nombre varía por el tiempo de que se toma. La PrEP es la preexposición y la PEP es la postexposición. La PrEP tenía que haber sido ya instaurada en Bolivia, porque Bolivia fue uno de los primeros países que la cooperación externa, en este caso específico la OPS, recomendó para la implementación de la PrEP. Estoy hablando más o menos finales del 2019 al 2020, que inclusive ya teníamos los medicamentos de la PrEP en Bolivia para iniciar el programa piloto. Este programa piloto iba a abarcar Santa Cruz, Cochabamba y La Paz para la implementación de la PrEP. Lamentablemente la pandemia sobrevino y entonces se vino abajo esta estrategia. Actualmente el Ministerio de Salud y Deportes ha trabajado en la elaboración de guías y protocolos de atención para las personas que van a recibir la estrategia de la profilaxis preexposición, que es la PrEP, ¿no? Entonces ya estamos a puertas nada más, porque también tengo que informarles que el Mecanismo de Coordinación País, que es un organismo que regula el financiamiento que nos presta el Fondo Mundial, ha exigido que se tenga ya implementada la PrEP, la profilaxis preexposición, para que se pueda presentar una nueva subvención al Fondo Mundial. Pese al recorrido, la comunidad LGTB aún tiene muchos desafíos por superar. Los retos, aunque hayan evolucionado, siguen siendo los mismos. Existe demasiada discriminación, es por eso que existen fundaciones como nosotros que apoyamos esta causa y tratamos de informar lo más que podemos a nuestras poblaciones y también poder replicar a la población heterosexual. Es necesario poder crear estas políticas públicas para erradicar la mala información que se tiene sobre el VIH, sobre las poblaciones con género diverso, las poblaciones diversas, y tener un poco más de información, mucho más de información, y que el Estado se encargue de promover estas actividades, esta información a nivel general, ¿no? Desde los colegios, universidades. Ahí debería empezarse a hablar sobre lo que es el VIH, la forma de transmisión y sobre todo de las diversidades. Yo pienso de que los retos más importantes son la formación de nuevos cuadros, nuevos líderes que puedan impulsar nuevas estrategias para llegar hacia la comunidad. Los encargos de la cooperación externa en general están encaminados a la respuesta de las comunidades desde las comunidades. Entonces los retos son la formación de nuevos cuadros, nuevos líderes, nuevas estrategias que contribuyan a las estrategias comunitarias de prevención.